Sean cada uno de ustedes esta mañana recibiendo la bendición de Dios. Cuando el Señor inicia a glorificarse en nuestras necesidades, empezamos a sentir su bondad. Pero hoy vamos a hablar del tercer fruto, como es el devocional hablando hoy 23 de diciembre del fruto de la benignidad. Con una palabra para el Espíritu le saluda a Jenny. Y el versículo que nos respalda esta mañana está en Efesios 4:32. Dice la palabra: quítense de vosotros toda amargura y enojo e ira y gritos y maledicencia y toda malicia. Más bien, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. La palabra benigno es el ser piadoso. Y en este versículo de Efesios se nos habla sobre la importancia de ser bondadosos, de ser misericordiosos y perdonadores. Nos dice que debemos tratar a los demás de la misma manera que Dios nos ha tratado a nosotros en Cristo, perdonándonos y dándonos su amor y su gracia. En este artículo que hoy quise tomar en cuenta, exploraremos lo que significa ser bondadosos, misericordiosos y perdonadores, y cómo podemos aplicar estos valores a nuestra vida diaria. Entonces tengamos claro qué es el fruto de la benignidad. La benignidad es la expresión de qué tan benigno es algo o alguien, es decir, qué tan propenso es al bien, a la amabilidad y a la compasión. Se trata de poder determinar que estos significados que se utilizan tanto en los ámbitos de la religión como de la medicina. La palabra benigno proviene del latín benignus y está conformado por la unión de voces bene, que significa bueno, y genere, que significa engendrar o generar. De acuerdo con su aseveración original, lo benigno es aquello que es bueno de nacimiento, o sea, aquello cuya naturaleza está intrínsecamente siendo bondadoso, algo que da un sentido original que permanece en el significado de esta palabra. Se dice que algo es benigno cuando su disposición natural, o sea, su forma de ser, tiende a lo bueno, a lo amable, a lo aceptable. Y para este caso podríamos afirmar que el fruto de la benignidad tiene que ver cuando soy capaz de quitar de mí algo para darlo hacia los demás. Debo quitar el dedo señalador, debo controlar esa lengua pecaminosa, debo hablar sin poner yugo opresor. ¿Cuántas cosas se hacen de otra manera? Cuando lo hacemos así, dejamos de ser benignos con los demás. Cuando los señalamos por el solo sentir o parecer que es,
Cuando lanzamos palabras de atadura con fuego que genera yugos opresores sobre sus vidas, al igual hemos sido víctimas también de estas cosas, que desde lo espiritual nos han atado personas con sus dedos, con sus lenguas, con las posturas de yugos para mantenernos en esclavitud. Ahora, el significado desde la otra perspectiva, que es de la parte de la ciencia. Hablamos del clima benigno. Se afirma cuando en Roma el clima suele ser amable o favorable. Y en este sentido, su término como antónimo sería el maligno, lo que es malvado por naturaleza. También se usa el término o el adjetivo que proviene de la medicina, especialmente cuando está en la ciencia de la oncología. Y en este campo se habla de lesiones benignas o de condición benigna, para indicar que existe algún tipo de anormalidad celular en un tejido de un paciente cuando se refiere a quistes o tumores, pero que las probabilidades de que derive en cáncer sean muy bajas o inexistentes. Pero ¿qué es entonces la benignidad en la Biblia? Es un sentido general. No existe mayor diferencia entre benignidad y bondad en el contexto religioso. Así que en diferentes versículos del texto de este versículo se emplea amabilidad o gentileza como sinónimos de benignidad. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sin embargo, vemos aquí que es común referirse a Dios como el benigno y a Satanás como el maligno. Por eso se le atribuye al Creador una bondad profunda, amorosa hacia el ser humano. Y de hecho, en ciertas versiones de la Biblia, como por ejemplo en la Reina Valera, la benignidad aparece como uno de los atributos propios del Espíritu Santo. Lo podemos ver en Lucas 6:35. Será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Él es misericordioso, Él es perdonador. ¿Por qué no podemos verlo desde esa perspectiva? ¿Por qué nos hemos quedado haciendo cosas que son contrarias a lo que Dios nos da? No somos misericordiosos con los demás, no somos perdonadores. Queda claro que la benignidad no es únicamente un rasgo atribuido a Dios, sino que también se constituye en una virtud deseable para nosotros. Dios es considerado con todos y lo vemos en diferentes versículos bíblicos como se afirma. La benignidad está estrechamente relacionada con la bondad. Por ejemplo, en Mateo 5:45 dice la palabra, hace salir su sol sobre inicuos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Dios es tan bueno que los que aún no son creyentes también reciben de sus bondades, de su majestuosidad, de lo que es el sol y la lluvia. Hay muchos que no reconocen que Dios lo ha creado todo
y que se benefician de todo lo que Él ha suministrado para la vida y que disfrutan de cierto grado de felicidad. Hay un ejemplo sobresaliente que Dios da al tratar con Adán y Eva. Poco después de pecar, ellos cosieron hojas de higuera para taparse, pero Dios sabía que necesitarían ropa adecuada para vivir fuera del jardín del Edén, pues el suelo estaba maldito y lleno de espinos y cardos. Así que Él también tuvo en cuenta sus necesidades y les hizo largas prendas de vestir en piel. Aunque Dios trata bien a inicuos y a buenos, Él desea mostrar consideración para quienes le son fiel. Un ejemplo es en los días del profeta Zacarías, en Zacarías 1, 12, 13, cuando un ángel estaba preocupado por la reconstrucción del templo de Jerusalén, que se había paralizado. Dios escucha a Zacarías y le responde con palabras buenas, con palabras consoladoras. Asimismo lo hizo con el profeta Elías. Y en diferentes momentos, cuando usted se ha sentido desanimado y le ha pedido a Dios, Él no lo ha dejado morir. Dios toma en cuenta siempre sus sentimientos y siempre ha tenido alrededor suyo acampando un batallón de ángeles para que lo fortalezca, para que lo cuide, para que lo proteja. Pero nunca hemos sido capaces de verlo. Así que Dios es benigno, Dios es un Dios de bondad, Dios es un Dios de cuidado. Él tiene cada detalle de su vida en sus manos. Así que esta mañana lo estoy invitando a que así como Dios se ha comportado con usted, usted debe comportarse también con los demás. Sea compasivo, sea misericordioso, sea perdonador, porque a veces dejamos pasar los días y entre más días pasen en nuestra vida, faltos de darle benignidad a los que están alrededor nuestro, estamos dejando de vivir, estamos dejando de disfrutar de las bondades del Señor, a pesar de que Él nos deja disfrutar de su majestuosidad. Pero le invito a que usted sea un ser benigno para que su familia, sus compañeros de trabajo, toda la gente que está a su alrededor puedan ver en usted un ser diferente, un ser capaz de modelar como Dios lo ha hecho para usted. Le invito a compartir esta palabra que es de bendición para otros. Bendiciones.